Pues nada, vamos a dar por inaugurada esta conferencia que va a dar Adonia Lugo. Adonia Lugo la conocí hace unos cuantos años, es antropóloga como yo, y la conocí en un simposio sobre bicicleta y sociedad que se hace anualmente en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, no es muy común la presencia de antropólogos o visiones etnográficas en el tema de la movilidad ciclista, que cada vez estamos más presentes en este tipo de visiones. Y entonces lo más natural del mundo es que empecemos a hablar. Y nada, empecé a hablar con Adonia, me interesó mucho su punto de vista. Ella viene de Estados Unidos, de Los Ángeles, y ha estado muy implicada en los movimientos pro-bici de esta zona y también ha tenido un trabajo de investigación, reflexión sobre este campo. Pero por la razón por la que hemos querido invitarla a este congreso es porque tiene una visión sobre la movilidad ciclista que nosotros todavía no está muy presente o arraigado a la hora de mirar las iniciativas pro-bici, las políticas pro-bici, etcétera, que es en términos de equidad, justicia, pero teniendo en cuenta categorías que nosotros no solemos tener en cuenta o que estamos empezando a tener en cuenta ahora, como es la racialización de las políticas, que están definidas por género, ¿no? Ella ahora mismo lo va a explicar mucho mejor que yo. Y bueno, aporta todo esto también desde una propia reflexividad, ¿no? Ella comenta en su página web y en los diferentes trabajos y publicaciones que tiene esa conciencia posicionada o racializada desde la cual tienes una visión diferente de la ciudad que si fueras un hombre blanco, ¿no? Sí. Pues es de posición pues como latina o persona de color y mujer en Estados Unidos. Entonces, este punto de vista yo creo que está bastante desarrollado en Estados Unidos, hay publicaciones, hay redes de investigación, hay plataformas, hay debates y bueno, Adonia nos ha traído unas cuantas publicaciones en este sentido. Por ejemplo, este libro que ella va a presentar ahora, Bicicleta Raza, ¿no? Que es una publicación suya, pero también fanzines donde hay colaboraciones de más autores y autoras y guías, etcétera, ¿no? Que es un debate que está ahí muy presente. Y nada, pues quería comentar que es también muy activa en lo que es la creación de redes de debate, ¿no? Ella formó una red que se llama Bicicultures, ¿no? Un grupo de discusión, un blog de investigadores que tratan este tema, de muchos norteamericanos, pero también hay personas de otros lugares. Tengo aquí como una ristra de... sí. Quiero decir que ha habido este movimiento en el que es el activismo o el movimiento de iniciativas pro-bici, ¿no? Por ejemplo, ayudó el esfuerzo de organizar una ciclovía en Los Ángeles, ha sido secretaria de la Junta de la Ciclavía, cofundó la Ciudad de las Luces, proyecto de coalición de bicicletas del Condado de Los Ángeles que conectaba a ciclistas jornaleros en defensa de la bicicleta. Ha hecho entrevistas para Seattle Bike Justice Project y también cofundó Bicicultures, una red de académicos que investiga las diversas formas sociales y culturales de la bicicleta. Y bueno, voy a darle el paso a Adonia y que nos vaya contando
su presentación. Bueno, gracias Eli por esta introducción. Buenos días a todos y para mí, gracias por la oportunidad de hablar con nosotros, con ustedes en castellano, porque no es mi primera lengua, pero yo soy de California y en California hablar en lo que decimos el español, pero aquí es el castellano, es algo muy normal porque California es un lugar colonial con mucha herencia de España y México y todo esto. Pues voy a compartir unos proyectos que yo he fundadora o colaboradora con otros sobre explorar las posibilidades de usar la bici como un puente o forma de conexión entre comunidades diferentes. Y yo tengo una cuestión al comienzo. Es que ustedes tienen aquí spoke cards, tarjetas para las ruedas. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra? Spoke card. Ok. Esto es un spoke card de una ruta de 2009 en Los Ángeles, parte del grupo Ciudad de Luces. Y para nosotros esta fue algo muy especial porque se trata de un jornalero, un hombre que está usando la bici como su transporte primario, no como la bici es algo ecológica o porque él es un hipster, pero porque es lo que se permite. Y esto es como la fundación de mi trabajo en el mundo de las bicis. Es de elevar las historias y las necesidades de las personas que están usando las bicis en los Estados Unidos simplemente porque ellos las necesitan. Pues, yo soy una antropóloga y cuando estaba estudiante en la universidad, yo al primero estaba estudiando cómo es andar en bicicleta en un lugar como Los Ángeles. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan miedoso? ¿Sí? Inseguro. Después de esto, yo he aprendido que fuera un movimiento de bici y yo aprendí esto y hablaba con muchas activistas y todo esto y después yo aprendí que en la perspectiva del movimiento bici, la estrategia más fuerte es de desarrollar la infraestructura. Hay un dicho que es, if you build it, they will come. Y en español es más como, si desarrollas la infraestructura, después va a venir todos. Es como la infraestructura va a cambiar todo. Esto es la manera en que podemos hacer las calles más seguros para las bicis. Pero de la perspectiva antropológica, no están esperando calles diferentes de usar las bicis, la gente en Los Ángeles. Hay mucha gente que están usando bicis ahora, sino que las bicis no son parte del American Dream, como tener coche, tener casa muy grande en los suburbs, de ser dueño del hogar, todo esto. Pero a veces no se permite tener coche, pues unos están usando sistemas de transporte público y están usando las bicis o están caminando a largas distancias. Pues de una perspectiva antropológica uno puede ver todo esto. Y también
entiendo de la perspectiva antropológica sobre qué es andar en bicicleta, es que cada uno de nosotros es un cuerpo, tenemos cuerpos diferentes, con rostros diferentes, con identidades diferentes, y todo esto está presente cuando uno está en bicicleta. Andar en bicicleta es de tener un ser humano, una máquina, la bici, hay muchas bicis diferentes, ¿sí? Y un lugar en que uno está caminando, como ambientes diferentes, ciudades diferentes, calles diferentes, y todo esto en total es una experiencia diferente. Pues no es suficiente de decir que hay una sola modelo de infraestructura o una sola manera de hacer más buena, mejorar las calles, porque las experiencias en las bicis son tan diferentes, ¿sí? Pues es mi perspectiva como una antropóloga. Pero ahora quiero hablar sobre las calles en Los Ángeles. Esto es Los Ángeles, de verdad. Hay muchas partes que están completamente cubierta o dividida de nuestros freeways. Es un desarrollo muy destructivo, pero muy común en nuestra región. Y hay mucha gente que están en los freeways cada día por 2 horas o más. Es muy normal de tener un viaje desde la casa al empleo como 2 horas, 1 hora, muchos kilómetros. Está bien, porque si uno tiene coche, no es un problema en la mentalidad de Los Ángeles. Pero a la vez tenemos la gente que está en bici. Y nosotros usamos las bicis en lugares que no son diseñados, ¿sí? No son diseñados para usar la bici, pero uno puede de necesidad. Y esto es una de mis fotos favoritas porque es tan terrible. Aquí es un hombre que está caminando en bicicleta, en la lluvia, en el, ¿cómo se dice? Sidewalk. Acera. Y en la calle hay muchos carriles para los coches, pero para él hay solamente un espacio muy pequeño. Y esto es la realidad, que las calles no son para las bicis, pero a la vez hay bicis allá. Pues en 2008, cuando estaba empezando mi proyecto de estudiar cómo es la raza y la bicicleta y el clase y el desarrollo, cómo es que todas esas partes interseccionan en Los Ángeles, fui parte de un grupo que se llamaba Ciudad de Luces o City of Lights. Y esto fue un programa de educar y compartir y charlar con jornaleros quienes usaban las bicis para que en nuestro grupo fuimos los niños de inmigrantes, mucha gente con español como lengua primaria o segunda, y pensábamos que fuera posible de ser como un puente de nosotros entre las comunidades de bike advocacy, que en Los Ángeles fuera una comunidad muy blanca, y los inmigrantes y la gente de color que estaban en bicis en Los Ángeles. Y eso fue nuestra intención de ser algo como una puente, crear un espacio multicultural y también crear una conexión entre la gente que estaban en bicis, pero quien no tenía tiempo para participar en los procesos de planificación sobre transporte y todo esto. Queríamos ser como puente
en este espacio. Y yo quiero compartir un video de 2009 sobre Ciudad de Luces. Y esto es parte en español. Volumen. Pero si estás adentro, no, porque estás participando en el programa. ¿Me entiendes? O sea, ese es mi punto, ¿no? Que no se tome como donación ni que nada, sino que hacerlo como algo voluntario, ¿no? O sea, que beneficio personal para uno mismo, para el que quiera aprender, para el que quiera realmente desenvolverse o desarrollarse en la mecánica de la bicicleta. Yo pienso que estamos trabajando para hacer un servicio a la comunidad y que está rindiendo frutos. Entonces, mi mensaje para este congreso sería que ojalá y se pueda hacer una cuestión masiva, ¿verdad? No solo a nivel del estado de California, sino de los Estados Unidos y quizás mundialmente, que se busque la manera de que estos centros funcionen quizás a nivel mundial para promover el uso de la bicicleta en primera instancia, para ayudar a la gente de bajos recursos y también, lo más importante, ayudar a la ecología. Ok, pues esto es uno de mis videos favoritos sobre City of Lights, Ciudad de Luces, porque se trata del taller Bici Digna que estaba formado en 2009 y era una gran parte del programa Ciudad de Luces. Y hay otras fotos de Ciudad de Luces, esto es antes de la ruta en que distribuimos esta Spoke Card aquí, y esto es mi amigo Andy en un taller de ¿cómo se dice? Worker Center, centro de obreros o jornaleros. Es como un lugar donde pueden ir las personas quienes necesitan trabajo de día, como un centro de obreros, centro de jornaleros.
De empleo, sí, centro de empleo. En Los Ángeles hay una red de esos centros para servir a las personas quienes están buscando empleo, pero a la vez ellos necesitan el apoyo de las organizaciones porque hay mucho wage theft. ¿Qué orientación sociolaboral? Como they don't get paid. Explotación, mucha explotación de los jornaleros, porque ellos no tienen muchos derechos legales, porque hay mucha gente sin documentos y todo esto. Pues esta es la historia de Ciudad de Luces. El grupo en 2012 ha creado otro video que fuera un public service announcement, anuncio del servicio público para educar al público sobre andar en bicicleta y cómo es que los manejadores, conductores podían ser más seguros cerca de las bicis. Bueno, Katy, nos vemos en más. Espera. Adiós. Bye. Does it come with hash browns? Ahí te va, bye. Dad? Con cuidado. Precaución. Tu familia también usa la bicicleta. Yo creo que es muy interesante de mostrar esos videos para una audiencia española porque tenemos mucho que podemos hacer entre las comunidades hispanohablantes en los Estados Unidos, quienes están muy... lo siento. Porque tenemos mucha cultura en común y tradiciones y todo esto. Y a veces es difícil de encontrar maneras de conectar porque muchas veces la gente de los Estados Unidos quien está hablando con los europeos sobre la bici están enfocados en lugares como Copenhagen, Amsterdam, y es un diálogo muy en inglés o sobre una experiencia que es compartida entre los estadounidenses del East Coast como Nueva York y England y Northern Europe. Y creo que necesitamos crear nuestro propio diálogo sobre las experiencias en bici relajada a la herencia española que también tenemos en los Estados Unidos. Pero quiero hablar sobre otros proyectos. Pues yo también fui parte de crear un evento que se llama Ciclavía, que es una ciclovía para Los Ángeles. La ciclovía de Bogotá, Colombia, es un evento muy, muy especial. Creo que ustedes probablemente conocen a este evento. Es un evento con la intención de transformar el espacio público, el espacio urbano, a un espacio más saludable y amable para las bicis y las peatones y todo esto. Y en Los Ángeles
fue un proceso muy largo de organizarla porque, again, Los Ángeles es una ciudad de coches, ¿sí? Y pues yo estaba en el comité de organizar Ciclavía para 2 años antes de que teníamos nuestro primer evento. Y yo quiero mostrar un video del primer evento en 2010, 10-10-10, el 10 de octubre de 2010. Y hay muchos videos. Si uno busca Ciclavía online, hay muchos videos porque la gente le encanta mucho la ciclavía. Sí, uno puede ver que en una ciclovía la ruta está cerrada a los coches y la gente está invitado a entrar a las calles como peatones, como usando bicicletas. Y esto de 2010 fue algo muy exitoso en Los Ángeles, porque hay mucha gente allá que están usando bicis, pero hay mucho más gente allá que querer usar bicis, pero ellos tienen miedo porque las calles son tan inseguras. Pues en las ciclavías ellos pueden pasear y pedalear y usar las calles a un nivel mucho más humano. Pues eso es solamente un sabor de esto. Pues en mis proyectos como Ciudad de Luces y Ciclavía, yo he experimentado con el concepto de que hay más maneras de promover las bicis que solamente la infraestructura y que en realidad la cultura también es una infraestructura. Y en mis escritos académicos yo hablo sobre el concepto de la infraestructura humana o la infraestructura social y cómo las redes sociales también son parte del cambio social que necesitamos hacer para promover el transporte sostenible. Pues después de mis proyectos en Los Ángeles, cuando estaba escribiendo mi tesis para mi PhD, yo junté con una red que estaba definiendo este concepto de equidad o equity para las bicis. Y el concepto en los Estados Unidos de equidad es algo que es muy conectado a la historia de los derechos civiles. Es algo como tenemos varios recursos públicos de nuestros gobiernos al nivel nacional, al nivel del estado, al nivel del municipio. Y en el pasado fue muy común de gastar estos recursos en vecindades que todavía, o ya ha tenido muchos recursos y de no usar los recursos públicos en las vecindades quienes los necesitan de veras en serio. Y este concepto de equidad es decir, cuando el gobierno va a usar recursos públicos, esos necesitan ir a esta comunidad y esta comunidad y esta comunidad con una noción de equidad o igualdad para que podamos corregir nuestras faltas del pasado.
Y eso también tiene intersección con la justicia ambiental y el diálogo allá sobre cómo es que la gente de color y las comunidades pobres en los Estados Unidos han carried? Llevado, Han- cargado. Han cargado las cosas malas del desarrollo y del mal uso de los recursos ecológicos y todo esto. Pues equidad es una palabra, es un buzzword, es algo en que todos los movimientos sociales o movimientos políticos, ellos están usando esa palabra para referir en una manera no tan directa a las issues de justicia social o justicia de raza. Una pregunta, ¿es como un concepto de compensación, de compensar o las injusticias a través de recursos públicos? Es un concepto tan abierto porque para muchos es más eufemismo para que ellos no quieren decir que sí somos guilty. Somos culpables para las heridas de injusticia social o de raza. Pero sí sabemos que hay algo que no está bien y por eso hablamos de equidad. Es como algo kind of fuzzy, no muy directo. Y para unas personas que usan equidad es algo de cambiar y afrontar que en el pasado la inequidad o inigualdad fue muy destructivo. Pero para otras personas quienes usan equidad es más como, es como ellos dan lip service, es algo de hablar solamente de palabras, no de acción. Pero en 2013 yo era parte de una red que estaba usando esa palabra en el movimiento BC para crear una oportunidad de empujar un poco. Creo que es posible que usted está hablando de que la equidad también puede referir a equidad del espacio de la calle, como los coches. ¿Sí? ¿Está de esto? A cosas en la práctica cotidiana. Sí. El término equidad en los Estados Unidos en el pasado, en el movimiento BC, fue una referencia al problema de que en las calles los coches tienen todo el espacio, no hay un espacio para las bicis y esto es una forma de inequidad. Y equidad es algo de crear bicicarriles y otras infraestructuras para dar espacio formal a las bicis. Yo estoy me recordando de un cartoon que hace la diferencia entre la idea abstracta de igualdad con la idea
de equidad. Tienes un muro, una pared, y tienes la idea de igualdad de todos los que quieren ver arriba el muro, tienen todas cajas iguales para poder encima y poder mirar por encima del muro. Pero la equidad es, los más bajos precisan de cajas mayores para poder mirar arriba el muro. ¿Es algo así? ¿Sí? Okay. Sí, claro. Sí, sí, okay. Sí, eso es. Sí, esta es una imagen muy común para definir la diferencia entre igualdad y equidad. Gracias por referir a esto. Sí, pero a la vez, en una manera práctica o cotidiana, el uso de la palabra equidad es algo más como, estamos usando esa palabra, pero estamos hablando de algo diferente y todo esto. Pero eso es, sí, una imagen muy famosa de definir equidad. Se puede usar también igualdad real. Mm. El feminismo se usa a veces igualdad real. Igualdad real. Igualdad real, ¿no? Equidad para superar el concepto de igualdad. Al menos en feminismo es así. O sea, en el discurso feminista, igualdad nos ponía siempre ante el dilema de que no somos iguales, somos diferentes, hombres y mujeres. Pero socialmente hemos de ser equitativos. O sea, que la equidad de algún modo supera el concepto de igualdad. Pero lo contrario de igualdad no es diferente, es desigualdad. Sí. Quiero decir que la igualdad real, ¿no? Tomado como... Sí. La igualdad real se contrapone a la igualdad formal o legal. Pero la equidad es algo que va más allá de la igualdad, que es lo que, lo que explicaba el compañero portugués y que se ha visto en el gráfico. Claro. Porque a veces a lo mejor, como quieren usurpar la palabra, robar la palabra equidad, ¿no? Todo lo quieren. Claro, eso. Igualdad real es difícil de robar. Es la realidad. Sí. Es lo que más tiene que ver con la equidad. Tal vez tenga que ver con esa idea de diferencia entre igualdad formal e igualdad sustancial o material, entonces, o real. Entonces yo diría que equidad tal vez sea la igualdad en un sentido en que está envolvida lo concepto de proporcionalidad y discriminación positiva, no sentido de incrementar los que precisan más. Sí, y yo sé que aquí hay conceptos de equidad que son similares a los que tenemos en los Estados Unidos, pero no son exactamente el mismo. Pues yo no quiero decir que cuando yo uso la palabra equidad estoy refiriendo a diálogos aquí. Pero en los Estados Unidos, cuando usamos la palabra equidad, es algo que es conectado a la herencia del movimiento para los derechos civiles, es parte de la realidad que hay leyes que dicen que cuando una ciudad va a planificar algo, unos desarrollos o cambios, el municipio necesita crear oportunidades para que la gente pueda participar. Y ahora yo sé también que la participación y participar es una palabra con meanings. Muchos significados. Con muchos significados y ustedes están hablando de todo esto. Bueno, estos son unos screenshots de sitios de web del gobierno nacional de los Estados Unidos en que ellos han definido qué es la justicia ambiental
y también qué es la equidad en el transporte. Pues en 2013, cuando yo creé la red Bike Equity Network, estábamos hablando de que cómo podíamos usar la palabra equidad para hacer un movimiento más inclusivo para toda la gente quien estaban usando las bicis y también en específico para la gente de color, mujeres y jóvenes. Y en 2013 yo fui empleada por the League of American Bicyclists, una organización sin fines de lucro que estaba situada en Washington, D.C., y yo fui el Equity Initiative Manager, la directora de la iniciativa de equidad. Y fue mi trabajo de definir qué es Bike Equity, qué necesitamos hacer en el movimiento nacional para promover esto, qué está pasando con los grupos en lugares diferentes, cuáles son los sabios, cosas que todas pueden educarse. Y esto es un screenshot del sitio de web de League of American Bicyclists. Y cuando yo empecé este trabajo, fue como noviembre de 2013, y una de las cosas que yo, one of the first things I did, una de las primeras cosas que hice fue crear the Bike Equity Network, la red de equidad de bici, que es una red de correo electrónico, email list, y yo quería crear un espacio para intercambio entre los técnicos de bici como planeadores, ingenieras, los políticos con interés de bici, los advocates, todo esto, y también los bases, the grassroots, los activistas de los talleres de bici, de grupos como Ciudad de Luces, de la gente en todas partes de los Estados Unidos, quienes estaban experimentando como la bici de herramienta de comunidad y de crear comunidad. Y también quería crear un espacio para compartir documentos, materiales de definir esos temas y para crear un diálogo en el movimiento bici sobre qué es la experiencia de vivir con racismo, con sexismo, con esas formas de opresión que son todavía afectando las vidas de mucha gente. Y un ejemplo de algo que estaba compartido en la red es este zine de Biking Public Project, el proyecto público de pedalear, que es un grupo de Nueva York. Y ellos han escrito un zine que tengo una copia aquí. Y me gusta eso porque es bilingüe. Hay cartoons adentro en inglés y en español. Y un explico sobre qué es su proyecto y todo esto. Y esto fue de, creo, 2014, este zine. Bueno, en 2014, en los Estados Unidos, fue una, ¿cómo se dice? Algo muy importante ha pasado con la formación del movimiento para las vidas negras, Movement for Black Lives. Y
el enfoque en el problema de la violencia de la policía contra la gente negra, la gente morena. Y a ese momento en nuestra red de Bike Equity y en el movimiento BC en general, sentíamos la necesidad de aumentar nuestro concepto de la seguridad de la calle, porque hay más pasando en la calle que solamente el conflicto con los conductores, conflicto con los coches. Si uno es un hombre negro, hay también la posibilidad de un encuentro con una policía que va muy mal. Si uno es una persona sin papeles, puede ser muy inseguro de estar en espacio público, inseguro de estar en bici, porque si uno está en un espacio no para los bicis, eso es una razón porque la policía puede detener a alguien. Pues a ese momento usábamos la red Bike Equity Network para crear un documento sobre esas realidades. Y es un documento que se llama Seeing and Believing, es como ver y creer. Y lo que hicimos es solicitábamos quotes, dichos, citas de la gente en nuestra red que dar luz a esos problemas de estar en espacios públicos a la vez de ser negra o de ser alguien sin coche. Y eso es un documento PDF que está online con varios dichos, y me gusta mucho el arte en ese documento, que tiene intención de dar efecto de cómo esos problemas sienten como blanco y negro, como uno se entiende o uno no se entiende. Y eso es la división en el movimiento BC en los Estados Unidos. Es como para un grupo es muy claro, porque necesitamos hablar de la raza y del sexismo y de transfobia y todo esto. Pero para otro grupo, todas esas cosas son cosas muy de no relación al BC. Como los movimientos BC son para promover la infraestructura, el cambio de diseño de las calles, no es de cambiar nuestras jerarquías sociales. Pues en 2015 yo I left my job. Dejé mi trabajo en Washington, D.C. porque yo sentí que I went as far as I could. Yo he viajado. He llegado hasta aquí. All right, yeah. Hasta aquí. Sí. I'd had it up to here. Yeah. Y la realidad es que en los Estados Unidos el movimiento BC tiene raíces muy, muy largas desde los años 1880 y también es una historia racista. Hay varias imágenes como esto que es de, pienso, los 1890s, que usan caricaturas de las negras y imágenes para decir que, un negro en una bici, qué terrible, qué asco es eso, porque las bicis son para la gente respetuosa o la gente buena y no para los negros. Y esto es una realidad que la organización League of American Bicyclists
ha cerrado su membership. Membresía o ser miembro. No sé si- Sí. ¿Ha dejado de ser miembro? Sí, Sí, dejaba de ser miembros los negros en 1894. Y ellos en la organización no se tratan de esa ley hasta 1988, algo así. Y eso es evidencia de que en el movimiento BC hay una necesidad de hablar sobre el racismo institucional y que es muy deep, profundo. Sí. muy profundo en su cultura. Esas cosas de racismo, pero si unos no quieren hablar de esto, es difícil de tratar. En la red Bike Equity Network habían varias personas quienes eran gente de color, mujeres, gente trans, todo esto, y comencemos a hablar sobre tener otro espacio o otro movimiento para que... Desculpa, posso fazer uma observação a propósito da questão do racismo relacionado com as bicicletas, mas também a bicicleta como libertadora, possibilitando, por exemplo, a fuga de escravos negros do sul, por exemplo, para norte ou do campo para a cidade, para fugirem das plantações de algodão, onde eram escravos, por exemplo. Assim como, por exemplo, a bicicleta como libertadora da mulher que estava presa em casa, entre aspas. Mas assim podia ir a um baile ou uma festa ou encontrar um namorado mais longe indo de bicicleta ou ir trabalhar para outro sítio ou para atividades culturais de bicicleta mais longe do aperto familiar, e por isso penso que a bicicleta também pode ter sido um aspecto de libertação para as populações de cor ou negras. No sé si me fiz entender. Sí, yo creo que hay muchos ejemplos de que la bici es parte de la liberación, libertad, todo esto, pero en este contexto queríamos crear un movimiento en que podíamos hablar de esas cosas que fueran parte de nuestras vidas, muy, muy de verdad. Pero sí, hay tantos ejemplos en que sí, para mí la bici es algo muy importante en mi vida. Tengo un tatuaje de una bicicleta en mi pierna porque es algo muy central de mi identidad. Y es una experiencia muy mala de amar a una cosa, una práctica, una manera de vida, como andar en bicicleta, y de dar tu corazón, dar tu trabajo, dar tus pensamientos más buenos a un movimiento, y para el movimiento de decir no. Lo que tú estás diciendo, no tenemos interés en esto. Esto está bueno, la equidad, sí, pero lo más importante es lo que ya estamos haciendo esas cosas con los políticos, con el desarrollo. Esto es la manera en que necesitamos continuar. Pues, en nuestro colectivo, estábamos diciendo del concepto de tokenismo. Esto es una gran parte de nuestra conversación a este momento, es que cuando uno
crece en un ambiente sin múltiples razas y con la gente diferente, que es muy común en los Estados Unidos, de crecer en una vecindad segregada. Uno no sabe cómo colaborar a veces en una manera muy fuerte con la gente diferente. Y a veces hay un problema de tokenismo cuando una persona es invitada en un espacio, pero su su papel en este espacio es muy limitado, como simplemente ser, en inglés decimos check the box, es como de formar un parte no de verdad, es solamente como un cardboard cutout. O es que una persona es invitada para hablar para todas las personas que no están presentes, sino como una persona puede definir la experiencia total de ser negro o de ser mexicano o de ser una mujer o de ser una persona homosexual o lo que sería. Pues el problema de tokenismo fue tan grande que en el liderazgo del movimiento BC en los Estados Unidos no había mucha gente de color. Esa es una foto de un evento que se llamaba Leadership Retreat, como la conferencia de los líderes de una... 2014. Y hay varias personas de color. Yo estoy en esa foto allá, pero hay muchos blancos. Y hay mujeres, está bien, pero no, eso no, it doesn't match. No es al mismo nivel, ¿no? No es al mismo nivel a nuestras demográficas en los Estados Unidos. Somos un país con mucha gente de color, con muchas comunidades, y cuando un movimiento social no refleja esa diversidad, es un problema, porque necesitamos todas perspectivas para crear un mundo en que todos van a participar. Pues, en 2016, creemos un grupo que se llama Untokening, para decir que el problema de tokenismo es algo que podemos dejar en el pasado, queremos hacer algo nuevo, Untokening, para que podemos afrontar muy directamente la supremacía blanca, que ahora en los Estados Unidos estamos en una época de necesidad de afrontar muy directamente la supremacía blanca. Y por eso, lo que es diferente en Untokening que en Bike Equity Network es que es un espacio solamente para la gente de color, las mujeres, las personas discapacitadas, las personas trans, y usamos el término BIPOC, que es Black, Indigenous, People of Color, negra, indígena, gente de color, para que creamos un espacio muy inclusivo, pero muy directamente sobre esas identidades opresionadas que tenemos en común. Y nuestro círculo de líderes en Untokening parece muy diferente que el liderazgo del movimiento BC. Esto es una foto de 2016 en Atlanta, cuando teníamos nuestra primera conferencia de Untokening. Y sí, es una cara muy diferente del movimiento.
Y en untokening estamos hablando de algo diferente de bike equity o justicia de la species. Estamos hablando del mobility justice, la movilidad justa, porque ahora comprendemos que hay más que la species en la calle, hay más que está pasando cuando una persona está usando una calle que solamente su modo de transporte. Y cómo podemos crear un movimiento social que tiene espacio para muchas experiencias, para muchos movimientos que ya están formados, como la justicia de las personas discapacitadas, como justicia ambiental, justicia para los inmigrantes, los sin papeles, contra la mass incarceration. Tenemos un gran problema en los Estados Unidos con no sé cómo decirlo, mass incarceration. Es como poner muchas personas en particular. Y con untokening y con el concepto de movilidad justa, estamos moviendo en una dirección más radical, básicamente, que es normal en el movimiento bici a este momento. Pero a la vez, creemos que hay un papel muy importante para espacios como Bike Equity Network, que todavía existe, es muy activo. Ahora hay como muchas personas en esta red, como 800, que para mí, la fundadora y moderadora de la lista de email, I'm like, wow. Hay muchas personas que son interesadas en esos temas. Y creo que en el Bike Equity Network podemos compartir los sabios del untokening y podemos tener como espacios diferentes, pero conectados, para que en el espacio de untokening, donde la gente está formando relaciones y conocimientos sobre sus identidades en común, en Bike Equity Network es un espacio donde los técnicos y los planeadores y todo esto pueden educarse y saber cómo es la visión del untokening, cómo es la visión de la movilidad justa. Y creo que vamos a hacer muchas más cosas interesantes con esos proyectos. Y quiero también, porque estoy en esta conferencia y estoy escuchando muchas cosas y estoy comparando, porque soy antropóloga, entre la cultura estadounidense, la cultura aquí, las culturas aquí, y creo que podemos hacer algo más como continuar el diálogo sobre qué es la movilidad justa, no solamente en un contexto estadounidense o norteamericano, sino en un contexto muy global. Cómo es que podemos reunir varios movimientos sociales que a este momento están hablando de formas de limitar la movilidad en una época de migración forzada, cuando hay mucha gente que tienen que dejar sus casas y todo esto. Y también, ¿cómo es que podemos reparar el problema de que los estadounidenses blancos, quienes están en diálogo con bike advocates y planeadores europeos, no están hablando del racismo y sexismo, y cómo esos problemas son fundamental en el diseño de espacio urbano? ¿Cómo es que podemos tener índices o parámetros para grade,
Para comparar ciudades sin hablar de esas cosas que son muy parte de estar en espacio público y urbano para la gente que están viviendo así. Pues, hay una oportunidad de juntar a la red Bike Equity Network. Si ustedes tienen interés, hay el link aquí. Y también yo he colaborado en varios libros sobre esos temas. Hay un libro académico que se llama Bicycle Justice and Urban Transformation, la justicia de bici y los cambios urbanos. Y también ese zine, Bike Equity, que es editada por LA Blue, y tengo unas copias aquí de esto. Y también mi libro, La bicicleta y la raza, que tengo aquí también, que es muy nuevo, es como... yo no creo que es algo de verdad, porque yo he pasado muchos años de trabajar en esos temas en este libro. Y también hay un libro de mi amiga Melody Hoffman que se llama Bike Lanes Are White Lanes, que es los bicicarriles son carriles blancos, y es sobre el concepto de gentrificación verde y cómo es que la infraestructura para las bicis es parte de los cambios que están pasando en nuestras vecindades ahora. Wow, muchas palabras. Gracias por su paciencia. Y ahora espero que tenemos un diálogo, preguntas, todo esto. Muchas gracias, Adonia, y ahora espero con muchas ganas el diálogo con el público, que creo que va a ser muy interesante. Sí. Yo realmente tengo una inquietud que me está girando en la cabeza desde que fui a Lima al Foro Mundial de la Bicicleta, y diría Foro Mundial porque realmente somos puros latinoamericanos los que estamos ahí. Y claramente no hay, dentro de esos latinoamericanos, los dirigentes también son personas que viven desde el privilegio. Y no me gustaría hablar de raza porque incluso yo misma no me puedo como definir dentro de una exactamente por las diferentes ascendencias que tengo, pero me preocupa mucho ese tema que, o sea, los que estamos en, por ejemplo, América Latina o en otros países, no nos damos cuenta de nuestro privilegio. Y de hecho, platicaba alguna vez hace un par de años con una chica de Ovarian Cycle y platicábamos de eso, desde cómo desde nuestro privilegio, o sea, mirar nuestro privilegio y desde nuestro privilegio poder contribuir. Y creo que el problema es que no miramos nuestro privilegio, sino más bien, por lo menos en América Latina, que es la audiencia que más conozco, te pones en un lugar en el que no es tu problema, el problema racial, la discriminación, y no es un tema consciente. Y a mí me genera mucha duda cómo poder ayudar o facilitar que las personas seamos conscientes de cuáles son nuestros privilegios y poder construir desde ahí. O sea, no podemos dejar de ser las personas que somos, pero sí podemos construir desde el lugar en el que estamos en la vida, ¿no? Y creo que lo que nos pasa a nosotros es que la bicicleta se ha convertido más que en un elemento liberador, o sea, sí en cierto sentido, a veces en mi caso que tiene que ver con el género, pero realmente nunca he estado en una desventaja porque tengo otros privilegios. Pero ¿cómo podemos construir para que realmente se vuelva algo, no sé, como una reflexión individual sobre, o sea, no somos lo mejor por andar en bici, o sea, básicamente de eso se trata, ¿no? No somos lo mejor por andar en bici, tampoco somos los más guay, como dicen ustedes, o sea, tampoco somos, no, pero cómo desde lo que yo ya aprendí a hacer, cómo puedo ayudar a otro, bueno, en conjunto ver nuestros privilegios y construir desde ahí. Eso es algo que a mí me tiene como muy
este año me tiene muy perturbada. Gracias. Pues si queréis recogemos más intervenciones y luego hacemos una respuesta más global o... Sí. Bueno, muchas gracias porque me encantó las ideas. Por contextualizarlo, por ejemplo, en lo que yo conozco, que es Galicia, me parece muy interesante porque sí que trabajo en temas feministas, entonces en todas las masas críticas solo hay un 20% de mujeres, en la asamblea de Convici solo hablamos un 10% de mujeres, con el tema de género está clarísimo. Pero, por ejemplo, también es muy interesante que en la charla de ayer de Manuel Delgado, que fue muy interesante, se habló de ciudades. Y yo, por ejemplo, eché de menos una reflexión sobre el rural y la bicicleta. Que, por cierto, mi imagen del rural es hombres o mujeres andando en bici de aldea a aldea, no personas hipster, como en Barcelona, que es un caso muy concreto, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con mi contexto, por ejemplo. Y también preguntarnos sobre personas inmigrantes en las masas críticas o en actividades o personas gitanas, que también sería una reflexión que nosotras aquí en el Estado español podremos también hacer como otras personas racializadas. Entonces, muy interesante, cojo las referencias para aprender. Gracias. Gracias. Só falar mais pouco de duas ideias. Vou tentar falar castelhano. Sim, sim. Tentar falar duas ideias importantes que me parecem que têm a ver com uma ideia também de segregação e de tentar, ao mesmo tempo, fazer uma discriminação positiva para evitar essa segregação. Estou a falar de duas questões. A questão das mulheres, e o exemplo das massas críticas é muito interessante. Eu também vejo, agora um pouco mais, se bem que as massas críticas baixaram em Portugal, mas mesmo assim agora há mais mulheres e até crianças participando e idosos participando nas massas críticas. Mas há outra também, outra que eu pessoalmente sinto muito, porque eu já estou com 52 anos de idade e tenho mais dificuldades de mobilidade. Tenho mais medo de andar na estrada. Eu não tinha tanto medo de andar na estrada, mas agora tenho, porque eu ando mais lento e os carros estão sempre a pressionar para eu andar mais rápido. E eu vejo que as pessoas de idade também estão afastadas, muitas vezes, não só do desenho urbano, mas também de andar de bicicleta, por exemplo. Daí, por exemplo, terem que recorrer a bicicletas elétricas, porque têm dificuldade em subir. E eu vejo muito, por exemplo, em algum ativismo de ciclistas em Portugal, que geralmente são jovens, são homens jovens, 20, 30 anos, que têm muita garra, mas não pensam, não ponderam com calma e de maneira muito abrangente. E então penso que também é preciso pensar nas crianças, nas mulheres, nos idosos, e para além também, claro, de questões das pessoas de cor ou de ciganos, mas estas duas questões das mulheres e dos idosos parece-me também muito importante, nomeadamente se tiver em conta a ideia de mobilidade sustentável, não só numa perspectiva sincrónica, não é, de um momento, mas intergeracional, pensando de umas gerações em relação às outras. Obrigado. Sobre todo los colectivos de mujeres y personas mayores. Y él comentaba su propia experiencia personal, que tiene 52 años y que ya no va tan a gusto por la carretera y que a pesar que ahora ven las masas críticas que hay niños y niñas, sí que le preocupa mucho la cuestión de las personas mayores. También habló del tema de las personas gitanas, pero sobre todo estos dos colectivos, mujeres y personas mayores. Bueno, sobre todo muchísimas gracias porque
no por la exposición que has hecho, sino sobre todo por lo que haces, tu activismo permanente. A mí me parece que el punto de vista que has planteado es el único que nos podemos permitir hoy en día, tal y como está la situación mundial. Yo creo que ya no podemos pensar en términos monodiscurso, ¿no? Ni únicamente luchar contra el racismo, luchar contra la desigualdad social por clases sociales o contra la opresión, como hacemos las feministas, ¿no? La opresión por las mujeres. Ayer, en un seminario en el que estoy, la persona que nos hablaba es una chica gitana que hablaba del antigitanismo y el núcleo de su intervención y de su práctica como investigadora y como activista es siempre la interseccionalidad. Y yo creo que es ahí donde está el núcleo de un discurso y una práctica correctos. Si no, si somos únicamente ecologistas, no dejamos de ser lo que tú dices, hipsters. Si somos únicamente feministas, estamos olvidando que hay otras diferencias que se suman y otras opresiones que se suman. Y en este momento, donde además la movilidad de personas en situaciones dramáticas en sus vidas, los migrantes y los demandantes de refugio, porque yo me niego a decir refugiados porque en muchos casos ni siquiera llegan a encontrar ese refugio. En una situación mundial como la que tenemos, o hacemos intersección de cruzar todos los factores de opresión, o no hay proyecto emancipador que se sostenga. O sea que muchísimas gracias. Pues gracias. Por ahí había otra palabra y si quieres contestas y luego ya generamos otra ronda. Vale. Que yo más o menos igual, no se escucha, si no hablo más alto. Vale, que es a tomar por saco. Payaso. Bueno, igual que la señora, lo veo contextual. En Estados Unidos parece ser que es el problema de los afrodescendientes, o los negros, como quieran decirlos, o los latinos, o bueno, los que no son blancos, como dicen, la élite, ¿no? Los que mandan. Pero aquí nosotros tenemos la misma situación. O sea, aquí cuando vienen los afrodescendientes también, o asiodescendientes, o lo que quieran decirlo, o oriente, de donde venga, los estamos recibiendo, bueno, cuando primero los intentamos ahogar en el Mediterráneo, que hay miles y miles todos los días que se están ahogando. Luego desaparecidos, no se saben los que hay, pero niños hablan de 20.000 de desaparecidos. Los que llegan a la playa, ahí tenemos las fuerzas de seguridad, en América les pegan tiros, por lo que se ve alguno, pero aquí los reciben a palos y los ahogan directamente, no los sacan del agua, y es más sutil. Luego, si te paran por la calle, te meten en unos centros de devolución, en un CIES, que son unas cárceles, en las que están los delincuentes, los que cometen delitos, y la gente normal, que el único delito que tiene... Bueno, vaya. Sí, claro. No, eso es a lo que me refiero. O sea, ahí van todos mezclados. ¿No tienes documentación? A ver, tú cometes un delito y tienes dos cuestiones. O ir a tu país a cumplir la pena, o quedarte aquí y cumplirla aquí. Si decides ir a tu país, mientras te sacan, te meten para el CIES. ¿No es así? No. Si tienes un delito, te meten en la cárcel, claro. Sí. Vale. Si has hecho un delito, te meten en la cárcel. Sí. Cuando sales de la cárcel, te espera la policía en la puerta para meterte a ti. Vale. Vale, bueno. Vale. Yo a lo que me intentaba referir es, hay toda clase de personas, las peligrosas que estamos expulsando porque son peligrosas y las que son normales y no han cometido ningún. La gente suele tener miedo de relacionarse con gente peligrosa. Entonces, que te metan en un espacio reducido en donde ahí es la ley del más fuerte y el que más habituado a sobrevivir es el que viene de las situaciones carcelarias, y esa va a ser la ley que se impere ahí, pues ya es bastante... Es otra realidad que estamos viviendo aquí por miles. Y cuando
llevan de vuelta, si no saben del país del que vienes, te sueltan en unos sitios que suele haber una mafia de esclavitud, tal cual y cuenta. O sea, están vendiendo como esclavos. Que bueno, que no es, que está muy bien que puntualicemos, pero no es tanto el debate de ahora, y como me están diciendo que ya tenemos que ir acabando, pues le paso la palabra a Donia para que haga una... Sí, yo creo que yo no he pensado en esto de que en los Estados Unidos y España somos países de frontera, somos países de la primero paso, cuando uno está forzada de su hogar en el mundo occidental o algo así. Y podemos hablar más de que podemos tener un diálogo de respeto y de dignidad para la gente que está en esas situaciones muy dramáticas. Dramáticas, sí. Dramáticas, sí. Y tenemos en los Estados Unidos también centros de detención de los inmigrantes, muchas infracciones a los derechos humanos y problemas así. Pero quiero comentar sobre el privilegio y yo pienso, yo también cuando estaba en el Foro Mundial de Bicicletas en Ciudad de México en el año pasado, yo no sabía cómo conectar con los diálogos porque es muy de desarrollo urbano, es muy de desarrollo de transporte mundial, de los institutos de crear sistemas de tránsito rápido y exponer la infraestructura para bicis y programas para bicis en ese contexto, que no es mi contexto. Yo no soy planeadora, soy antropóloga. Pero yo pienso que una barrera es que el privilegio es algo muy formado del Estado y del país. Y para mí, preparar para esta presentación fue muy ayudante, helpful. Sí, fue muy... De ayuda, sí, porque yo entiendo mejor ahora que en los Estados Unidos estamos hablando con untokening y cosas así sobre los derechos civiles que son parte de nuestra estructura legal. ¿Y cómo podemos hablar a través de las fronteras cuando estamos en estructuras legales diferentes? ¿Y cómo podemos hablar del privilegio en términos que pueden viajar? Y yo quiero mucho tener ese diálogo, pero a la vez es difícil porque esos problemas son muy profundos en el contexto de nuestros países. Y estamos en la situación de dificultad de a la vez tener un entiendo profundo del problema en nuestros contextos, pero también está en diálogo. Pues yo no sé dónde necesitamos encontrar los recursos para eso, pero es algo muy importante de crear un movimiento que es de verdad mundial. Bueno, yo creo que, me da pena clausurar el acto, pero tenemos una agenda que cumplir y nada, os agradezco mucho vuestra presencia y espero que sigamos el debate en los pasillos, así, y en la cafetería. Sí. Muchas gracias a Donia por haber venido. La verdad es que cuando se lo